Debemos estar 100% seguros que cualquier decisión que vamos a hacer viene del Señor. Muchas iglesias han fracasado, muchos ministerios han caído. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tomaron decisiones diciendo el Señor me está guiando, y lamentablemente después vemos que fue una decisión humana. Bien, quiero hablarles en esta noche del peligro cuando una iglesia o un cristiano deja de escuchar la voz de Dios. Cuando a nosotros, hermano, como cristianos, el pastor nos decía que leemos la Biblia para que Dios nos hable, para que Dios nos instruya, para que Dios nos vaya guiando. Como jóvenes, ¿cómo pueden saber con quién te vas a casar? Lee la Biblia. En la Biblia no vas a encontrar que yo encontré Verónica, tienes que amarrar a Miguel. No es eso. Pero cuando leemos la Biblia, estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios y estamos esperando en la voluntad de Dios, y Dios va a comenzar a guiarnos a la persona correcta. Así es como Dios funciona, a través de la oración, a través de la lectura, a través de la consagración. Dios comienza a hablar y a guiar nuestras vidas. Ahora, hermanos, hay un peligro. El cristiano, la iglesia, el pastor, los miembros, corremos un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Dejar de escuchar la voz de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que en la Biblia hay hombres, hubo tiempos donde Dios cayó, donde Dios no dijo ni una palabra? Y entonces fue un caos. Fue un caos para ese hombre, fue un caos para esa familia, fue un caos para esa iglesia, fue un caos para esa nación. De hecho, en la Biblia tenemos un tiempo que se llama el tiempo de silencio. Desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo. Dios cayó por un periodo de tiempo. Dios ya no habló. Lo único que había era el Antiguo Testamento. Ya no había más. El mundo por un tiempo, hermano, vivió un completo silencio. ¿Hasta qué? Hasta que entonces comenzaron a levantarse apóstoles. Hasta que el Señor vino nuevamente y comenzó a hablar a su pueblo. Se corre un gran peligro cuando el cristiano, cuando una iglesia deja de escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, hermanos. Versículos 5, 6 y 7. Dice así: He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser, ¿qué dice, hermano? Hallado. Llamadle entre tanto está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El profeta Isaías, hermano, le tocó proclamar un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Él le tocó advertir. No hay nada más triste, hermano, para un predicador tener que predicar y advertir a la vida de una persona. ¿Sabe? A veces como pastores vemos a ciertos hermanos que andan mal, que no vienen constantemente a la iglesia, los vemos cómo va cambiando, y a veces nos acercamos y le decimos: hermano, mira, te estoy viendo que estás faltando, mira, arregla tu vida, te va a ir mal, vas a terminar mal. Y qué triste es para un pastor tener que acercarse a un hermano y tener que advertirle. Isaías, hermano, fungió el papel de advertir al pueblo de Israel. Si usted lee desde el capítulo 1, desde el libro de Isaías, Isaías está diciéndole a Israel: vuélvete a Dios,
vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. El pueblo de Israel, ¿qué hacía? No, otro predicador más, otro profeta más. Ay, ¿cuántos nos han dicho igual lo mismo Isaías? Isaías, hermano, tuvo que advertir al pueblo de Israel. Y aquí ya casi terminando el capítulo, terminando su libro, hermano, él dice: hey, busca a Dios ahorita que puede ser hallado, llámalo, entre tanto y está cercano, llámalo. ¿Sabe? ¿Qué libro sigue enseguida de Isaías? Jeremías. ¿Sabe cómo se le conoce a Jeremías? Como el profeta llorón. ¿Por qué? Isaías advirtió y Jeremías vivió. Le tocó ya no advertir, sino ahora decirle al pueblo de Israel: ya vino lo que se nos había predicado. Ahora confíen en Dios, porque Él nos hará regresar de nuestra cautividad. ¿Se acuerdan? Entonces, vemos cómo el pueblo de Israel, por un momento, hermanos, dejó de escuchar la voz de Dios. Y es un peligro para una iglesia, para un cristiano. Es un peligro, como decía el pastor, para una familia, cuando estos dejamos de escuchar la voz de Dios. Es un peligro. Quiero hablarles de cómo podemos dejar de escuchar la voz de Dios. Hoy en la mañana me desperté temprano, estaba orando antes de que mi esposa despertara. Y estaba orando, pensando en el mensaje, ¿verdad? Y comencé a escuchar, creo que era todavía oscuro, 5 o 6 de la mañana. No me levanté, la verdad, por el frío, pero estaba ahí orando. Y se oían, ¿verdad? Los animales cantar, y se oía. Y yo decía, qué triste ha de ser estar en un lugar solo donde está completamente callado. Qué triste ha de ser para un cristiano ya no escuchar la voz de Dios. Qué triste ha de ser para una iglesia, hermano, orar y que Dios ya no responda. Qué triste ha de ser para un joven decir: Señor, ¿qué hago? Y no recibir respuesta. Qué triste ha de ser para una madre, para un padre decir: Señor, te necesito, guíanos, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y la única respuesta es el silencio. Oh, hermanos, el profeta Isaías advirtió a todo un pueblo entero, a la nación de Israel, y les dijo: vuélvanse a su Dios, el cual es amplio en perdonar. Vuélvanse a ese Dios. Venid luego, dice Jehová, que estemos a cuentas. Pero ¿qué respondía cada vez el pueblo? No podemos. Ay, después, otro día. Y eso ocasionó que el pueblo de Israel ya no escuchara la voz de Dios. Y esto les trajo serias repercusiones. Fueron llevados cautivos. Fueron llevados cautivos. Llegaron enemigos y los llevaron esclavos. ¿Todo por qué, hermanos? Porque dejaron de escuchar la voz de Dios. Dejar de escuchar la voz de Dios sería como para un capitán de barco no tener estrellas una noche. ¿Sabe usted que los capitanes de barco se guían por las estrellas? Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 en adelante, el naufragio del apóstol Pablo, dice que aquellos capitanes, aquellos marineros perdieron toda esperanza de vida. ¿Por qué? Porque por varios días no habían podido guiarse, no sabían dónde estaban perdidos en medio del mar, hermano. ¿Por qué? Porque no había ninguna estrella. No escuchar la voz de Dios, hermano, es como estar en un barco sin timón. Dejar de escuchar la voz de Dios es como tener un vehículo sin un volante. Yo recuerdo un día
Cuando estábamos en el instituto, nos prestaban una pipa para carriar agua. Íbamos al ranchito de lado y traíamos agua. Y ahí venía yo con la pipa. Y entrábamos al rancho como la puerta que ustedes tienen aquí, y tenía que dar una curva para poder, y cuando comencé a quebrar y le daba vueltas y el camión se iba para aquel lado, para el barranco, y yo queriendo dar vueltas. Se había roto el sinfín. No obedecía, no respondía. Imagínense un cristiano que ya no puede escuchar la voz de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué dejamos de escuchar la voz de Dios? ¿Por qué una familia deja de escuchar la voz de Dios? ¿Por qué una iglesia puede dejar de escuchar la voz de Dios, hermano? ¿Por qué un predicador puede dejar de escuchar la voz de Dios? Quiero darle algunas razones por las cuales podemos dejar de escuchar la voz de Dios. Antes vamos a orar. Amado Señor, quiero pedirle en esta noche su bendición. Pudiéramos retirarnos, Señor. Ya hemos escuchado un tremendo mensaje. Hemos aprendido, Señor, hemos visto, hemos oído que si queremos servir a nuestro Dios, debemos pagar, debemos hacer un esfuerzo y un sacrificio. Señor, pero aún tiene usted algo para nosotros. Pido por favor su bendición. Le pido su ayuda. Le pido que su Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, podemos escondernos del hombre. Podemos escondernos de los hermanos, de nuestros padres, de nuestra esposa. Pero de Dios no hay nadie que se pueda esconder. Es más, dice su palabra, que no podemos burlar a Dios, porque Dios jamás ha sido burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Señor, así es de que ayúdenos a ser honestos y sinceros a cada uno de nosotros. Usted tiene planes para esta iglesia, y esos planes, Señor, estamos incluidos nosotros. Así es de que le pido que nos ayude a ser unos cristianos que podemos constantemente estar escuchando la voz de Dios en nuestras vidas. Señor, le pido su bendición en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué podemos dejar de escuchar la voz de Dios? Vaya conmigo al libro del Génesis, capítulo 13, por favor. Y ahí vamos a encontrar una primera razón por qué un cristiano puede dejar de escuchar la voz de Dios. Puede dejar de ser guiado por Dios. Génesis capítulo 13, por favor, hermanos. ¿Ya lo tenemos ahí? Fíjese, este versículo es muy curioso, muy interesante. Por demás, yo creo que nos enseña mucho este versículo. Dice así, versículo 14, 13-14. Y Jehová dijo a Abraham, después que, ¿qué dice? De que Lot se apartó de él. Fíjese, hermano. Vamos a conocer un poquito la historia. ¿Qué había pasado? Allá en Génesis, en el capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra y a tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. ¿Se acuerdan? Y entonces dice Abraham, que fue Abraham y habló con Sara y le dijo, gracias hermano, y le dijo, Sara, Dios me está diciendo, Jehová me está diciendo que salga. ¿Vas o te quedas? Y Sara, como buena bautista fundamental mexicana, dijo, pues vamos, porque a donde quiera que tú fueres, yo voy también, ¿verdad? Y se fueron. Pero no, hermanos, dice que alguien más fue con ellos. ¿Quién más fue con ellos? Su sobrino Lot. Ahora, no era hijo de Abraham, era hijo del hermano de Abraham. Dice la Biblia que cuando el hermano de Abraham murió, su padre Tare, el abuelo, lo agarró y lo comenzó a criar. Muere el abuelo
Lot queda completamente desprovisto, y cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré, dice la Biblia que entonces Lot se incluye en ese viaje. Curioso, hermano, muy curioso. Si usted examina la Biblia, desde el último momento en el cual Abraham sale, Dios ya no habla. Examínelo. Dios no habla. Comienzan a caminar, y en el transcurso que van al lugar donde Dios los quiere, Dios comienza a bendecir a Abraham, y Dios comienza a enriquecerle, comienza a darle ovejas, comienza a darle camellos, vacas, y comienza a bendecirlo. Así es de que Abraham llegó a ser, dice la Biblia, no rico, llegó a ser ¿qué? Riquísimo. Y Dios bendijo también a Lot por el simple hecho de estar bajo Abraham. Pero note, llega un momento en donde Dios bendice a ambos, a Abraham y a Lot. Los pastores de ambos comienzan a discutir, y un día Abraham le dice a Lot, hijo, no podemos estar así, no podemos pelear. No pueden estar los pastores tuyos peleando con los míos, pues somos hermanos. Decide qué vas a hacer. Y Lot dice, me aparto, Abraham, yo me voy. Y Abraham le dice, bueno, hijo, está bien. Si tú te fueres a mano derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y dice entonces que, hermano, que entonces Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán como campos fértiles, listos, que no lo ocupaba para su ganado. Y dice que también estaba cerca de Sodoma y de Gomorra. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y qué sucedió? Entonces Lot agarró a todas sus ovejas, todo su ganado, agarró sus siervos y se fue camino del Jordán, acercándose y poniendo sus tiendas más cerca de Sodoma y Gomorra. Note, hermano, cuando eso sucede, cuando eso pasa, dice el versículo 14, leemos Génesis 13:14, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de quién, hermano. Fíjese, hermano, Dios utiliza la palabra a propósito, que cuando Lot se alejó de él, entonces Jehová le volvió a hablar. Aunque Lot andaba con Abraham, Lot no tenía el mismo corazón de Abraham. Alguien dijo que no porque el payaso se ría contigo es tu amigo, ¿verdad? A Lot, hermano, no le quedaba otra más que sujetarse a Lot. Aquí se lee la Torá, aquí se lee la Biblia. Pues bueno, tío, pues ni modo, no le quedaba otro. Pero cuando el puerquito engordó, hizo lo que muchas personas hacen dentro de la iglesia. ¿Qué hacen muchos cristianos cuando comienzan a prosperar? ¿Qué hacen? Se alejan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque realmente su corazón no era del Señor. Estaban ahí por conveniencia. Aún, hermano, en el mismo Nuevo Testamento encontramos que el Señor les dijo, vosotros no me seguís por quién soy yo, me seguís porque comiste pan y os qué. Hay gente que está en el camino del Señor por conveniencia. Y déjeme decirle algo, Lot parece que era uno de esos. Y Abraham, hermano, no se dio cuenta que mientras Lot estaba con él, Dios no le hablaba. Fue hasta que Lot se alejó de él, Dios le vuelve a hablar. Y noten las palabras que ahora Dios le dice a Abraham, versículo 14. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia después para siempre. ¿Se da cuenta, hermanos? Abraham ni siquiera se dio cuenta cuándo fue la última vez que Dios le habló, si no fue hasta que Lot se alejó de él. Número 1, ¿cuándo dejamos de escuchar la voz de Dios? Cuando nos rodeamos de gente pecadora.
Ahora, hermano, no malentienda, todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero hay una gran diferencia entre un pecador redimido y una persona pecadora inconversa. La Biblia dice en el libro de los Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y no ha andado en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Con quién se junta usted? ¿Sabe usted que muchos cristianos, sus mejores amigos, es gente inconversa? ¿Sabe usted que muchos jóvenes, sus mejores amigos están allá afuera? Son inconversos, no van a una iglesia, no leen la Biblia, no oran, no son salvos, pero son sus mejores amigos. No, pues es que aquí los hermanos, todos los jóvenes son hipócritas. No, por lo menos mi comadre no es hipócrita. No, pastor, por lo menos mis compañeros de trabajo, ellos sí son honestos. Mira, yo no quiero ir a la iglesia porque yo estoy a tomo. No son hipócritas, pastor. Pero lo que usted no sabe es que si sigue andando en camino de pecadores, hermano, Dios va a callar. Y déjeme decirle, su vida va a ser un desastre. Cuando usted tenga que tomar una decisión, cuando usted tenga que decidir algo, cuando usted tenga algo importante que hacer y le pida dirección a Dios, Dios va a callar. Amén. Por eso es bien importante que un cristiano aprenda a seleccionar sus amistades. Yo tengo mucha gente conocida, pero no son mis amigos. Mis mejores amigos están en la iglesia, hermano. Mis mejores amigos son predicadores. Son pastores, mis amigos. Mis mejores amigos están en la iglesia. Pero algunos de ustedes, ¿cuáles son sus mejores amigos? Muchacha, ¿cuál es tu mejor amiga? ¿Cuál es tu mejor amiga? Por eso algunas están aquí con la cara así de... pero cuando viene la amiga inconversa, la emo, la toda parada, la rockera, ¿verdad? Ya andas con ellas abrazada, ya, porque vino su mejor amiga. Esa ya no debería de ser tu mejor amiga. Ten mucho cuidado, joven, señorita, hermano, hermana, cuando nosotros comenzamos a juntarnos con pecadores. Porque llega un momento en la vida cuando Dios deja de hablar a nuestras vidas. Y no hay nada más triste para el corazón de un cristiano que dejar de escuchar la voz de Dios. No hay nada más triste, hermano. Nosotros tenemos decisiones. Yo tengo decisiones como hombre. Yo tengo decisiones como familia. Tengo decisiones como pastor. Tenemos decisiones como iglesia que tomar, hermano. Y no hay nada más triste para mí. No habría nada más triste que tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y todo porque yo decidí andar en camino de pecadores. ¿Quiénes son sus amigos? Hoy los pastores nos rodeamos de gente allá porque nos gusta el boliche. Allá estás en el boliche con toda la de pecadores. Allá en el billar porque todos... Hay un pastor que conozco. Cada vez que le marco me dice: estoy acá jugando frontón. ¿Sabe con quién? Con pecadores. Pecadores. ¿Quiénes son sus mejores amigos? ¿Con quién se frecuenta todos los días, hermano? Mira, alguien dijo: no podemos evitar que los sopilotes vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Amén. El Señor dijo: Señor, no te ruego que los saques del mundo, Señor, pero sí, apártalos del mundo, Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. Amén. Joven, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Selecciona a tus amigos, jovencito. Mamá, tenga cuidado con los amigos, de sus hijos. Buenos papás, tenemos miedo de decir: no quiero que te juntes con él. Es más, voy a decir una grosería. Cada pastor dijo mucho. Voy a decir una grosería, hermanos. Hay jóvenes dentro de la iglesia
con las cuales no deberían de juntarse otros jóvenes de nuestra iglesia. Así es. Dígalo, pastor. Mira eso ahorita de las redes sociales, cómo está matando. Así es. Nuestros jóvenes subiendo puras estupideces. Cierto. Narcocorridos, perversidades, y ahí estás, y fulano y mengano. No, mire, no le voy a decir, yo soy un vil pecador. Yo pequé hoy, pequé antes de venir aquí y predicar, pequé, soy un vil pecador. Pero no lo ando publicando en las redes sociales. Hoy los jóvenes son unos viles pecadores y todavía hasta lo publican. Todavía hasta dicen, dale un like. ¿Quiénes son tus amigos, joven? Pastores, ¿quiénes son nuestros amigos? Cuidado, porque la compañía de pecadores, hermano, puede ser un motivo por el cual Dios deje de hablar a nuestras vidas. Y no hay nada más triste para un cristiano que Dios ya no hable a nuestras vidas. Por compañía de pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Usted no tiene nada que andar haciendo en la posada ahora de diciembre. Amén. Usted no tiene nada que andar haciendo allá en la posada de la fábrica. Su deber es estar aquí en la iglesia. Aquí está su familia. Llegaron a Jesús y le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Sus hermanos ni creían en él. Eran unos inconversos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son estos, los que hacen la voluntad de mi padre. Amén. Sopas, perico. Mire Jesús, hermano, diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quieren saber quién es mi familia? Mi familia está aquí en la iglesia, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Esos inconversos no quieren nada. ¿Cómo voy a andar con mis propios hermanos si son borrachos, mujeriegos, drogadictos, parranderos? Amén. Y el mismo Señor Jesús nos puso una muestra que debemos aprender a seleccionar nuestras amistades. Número 2. ¿Por qué dejamos de escuchar la voz de Dios, hermano? Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Como cristianos nuevos, hermano, tienen que cuidar estas áreas en sus vidas. El pastor ya habló, ya predicó que tienes que pagar un precio. Hay que servir al Señor. Y es cierto, hermano, hay que servir al Señor. Hay que servir al Señor. Pero déjeme decirle algo. Tenga mucho cuidado con la gente que usted se rodea. Primera de Samuel, capítulo 28. ¿Lo tiene? Aquí está otro motivo por el cual, hermano, pudiéramos dejar de escuchar la voz de Dios. Dice Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 5 y versículo 6. Aquí está otro hombre. Dice la Biblia, versículo 5 al 6, dice así: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobre su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, no de hermanos. Pero Jehová, ¿qué dice? No le respondió ni qué, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. ¿Usted conoce esa historia? Saúl es el rey y los filisteos lo están rodeando. Saúl tiene miedo. Samuel no está con él, no ha invocado a Jehová. Entonces Saúl agarra y dice: Señor, ayúdame, ¿qué hago? Me voy, me regreso, le entro, los rodeo, ¿qué hago, Señor? Y dice que consultó a Dios, pero Dios no le dio respuesta. Ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim. Y usted sabe lo que sucedió después. Fue y buscó una bruja y consultó a Samuel. Segundo, ¿sabe por qué un cristiano puede dejar de escuchar la voz de Dios, hermano? Por su rebeldía. Sí, es cierto. ¿Sabe? Aquí Saúl, hermano, está en el punto más crítico de su vida.
ha sido un desobediente. Amén. Ha sido un rebelde. No fue un mes, fueron años. Años que Dios tuvo que lidiar con Saúl. Saúl ve y mata a los de Elimelech. ¿Y qué hizo? Los dejó. Perdonó. Cuando vino Samuel, le dijo: Samuel, he hecho todo lo que Jehová me ha pedido. ¿Y qué es esos balidos de ovejas que yo oigo? Y esos bramidos de vacas. Oh, es que el pueblo decidió perdonar a lo mejor para Jehová nuestro Dios. Y entonces Samuel comenzó a decirle: eso te va a llevar por mal camino, Saúl. Si tú no corriges esa rebeldía, si tú no corriges el hacer siempre tu bendita voluntad en tu vida, te va a meter en serios problemas. Amén. Así como varios cristianos en esta noche. Amén. Siempre quieren hacer su santa y bendita voluntad. Dígalo. O sea, usted no ocupa a Dios. Usted está tan embotado, hermano, que usted sabe más que Dios. Usted está tan entenebrecido, tiene la mente ya tan cauterizada, hermano, que usted ya no ocupa el consejo de Dios. Ellos ya saben, pastor, durar como masca de iguana. Dígalo. Yo ya sé cómo masca de iguana. 30 años en el evangelio, ¿usted cree que no sé cómo masca de iguana? Y vea sus vidas, Amén. vea sus matrimonios, vea sus hijos, vea sus finanzas, vea su economía, vea su vida moral, vea su vida espiritual, Dígalo. vea su vida material. Uy. Y ni aún así el ciego quiere ver, Amén. porque ya no pueden escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque son cristianos rebeldes. Sí, amén. Samuel le decía: haz esto, y Saúl hacía lo contrario. Uy. Amén. Samuel le decía: ve, y Saúl se quedaba. Samuel le decía: quédate, y él avanzaba. Amén. Era un Contreras. Ajá. Sí. Hermano, véngase a la iglesia el domingo. No, usted se va Al fútbol. a visitar a la familia. Se va al mercado, al tianguis. Se va a las garnachas. Se va a Chalco, a los especiales. Se va a visitar a la suegra. Se va a tomar leche de la mami. Sí, porque hay cristianos que todavía están pegados a la ubre de mami. Dígale, pastor. ¿Sabe, hermanos? Si usted es un cristiano que Dios le dice: haz esto, y usted no lo hace, usted tarde que temprano va a comenzar a dejar de escuchar la voz de Dios. Amén. Y no le sorprenda el día de mañana traer su ojito de venado aquí. No le sorprenda que el día de mañana cambie la Biblia por un escapulario. ¿Sí, escapulario? Sí, ¿verdad? Escapulario. No le sorprenda que el día de mañana ya traiga ahí en su cartera la virgencita, por si el de arriba falla. Sí está. ¿Sabe a dónde se llega ese punto? ¿O cómo se llega a ese punto? Por la desobediencia, por nuestra rebeldía, hermanos. Amén. Saúl, hermano, fue un experto en rebeldía. Saúl fue un experto en desobediencia, que obligó a Dios a ya no responderle, hermano, cuando más lo necesitaba. Amén. Señor, ¿qué hago? Los filisteos nos rodean. Señor, ¿qué hago? El pueblo se iba. El pueblo claudicaba, hermanos. Saúl cada vez estaba quedando más solo. Pero ¿sabe por qué era? Por su desobediencia. Amén. Hermano, hermana, si usted es un cristiano, una cristiana, que se caracteriza por la rebeldía, por desobedecer, tenga mucho cuidado. Amén. Porque va a llegar un día donde usted y yo vamos a ocupar de Dios. Sí. Y qué triste clamarle a Dios y que no haya respuesta. Amén. Amén. Y que usted clame y llore y ayune y no haya respuesta. Amén. No, pastor, Dios es un Dios de misericordia y Él prometió
siempre estar conmigo. ¿O de veras? Vaya al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, por favor. Vaya, fíjense lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 1. ¿Lo tiene? Dice, versículo 24, Proverbios 1, 24. Por cuanto llamé, ¿y qué dice? Y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste, ¿qué dice? Todo consejo mío y mi reprensión. Cuando ibas a la iglesia y te reprendían, te salías enojado. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando os viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuando aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta, hermanos? Mire, todos los pastores queremos lo mejor para usted. Amén. Mire, le voy a poner así. Muchos critican a los entrenadores de fútbol. Y usted sabe, los comentaristas dicen, no, hombre, ¿para qué hizo ese cambio? No. Mire, ningún entrenador de fútbol quiere perder. Todos los entrenadores quieren llevar a su equipo ¿a dónde? A la final. ¿Sabe por qué? Porque el equipo le dice, el dueño del equipo le dice, si tú logras llevar a mi equipo, a este equipo a cuartos de final, te voy a dar tanto. Si tú logras llevarlos a la semifinal, te voy a dar tanto. Pero si tú logras que ganen, te voy a dar tanto. Entonces todos los técnicos quieren llevar a ese equipo ¿a dónde? A ganar las finales. Ningún entrenador es menso para decir, ¿para qué gano? Yo no ocupo dinero. Todos los movimientos que hacen los entrenadores los hacen pensando en ganar. Ahora, no muchas veces esos movimientos salen bien, pero déjame decirle algo. Nosotros como pastor, nuestro único deseo, como dijo el pastor, es que te vaya bien. Porque si usted triunfa, la iglesia triunfa, Dios recibe la gloria y nosotros somos beneficiados. Amén. Pero si usted mete las patotas, los pastores nos vemos perjudicados. Sí. Pastor Durén, allá en uno de sus miembros en la borrachera. ¿Quién, hermano? El hermano, el que estaba allí antes, el que le ayudaba en la música. Y uno se agüita. Sí. Y uno dice, Señor, ¿qué hicimos para que estos hicieran eso? Nadie te marca para decir, pastor, vimos a uno de sus miembros ganando almas, Pero todos te van a marcar para decir que un miembro la anda regando como tepache. Así es de que, hermano, número 1, cuide sus amistades. Número 2, cuide su rebeldía. Amén. Por naturaleza todos somos aquí rebeldes. ¿Usted es rebelde? Sí, amén. A ver, levanten su mano todos los que son rebeldes. Todos los que son desobedientes. Levanten la mano de piedra. Si Dios lo sabe y yo lo sé, pues hay gente. Todos somos rebeldes. Diga conmigo, soy un rebelde. Soy un desobediente. ¿Qué? Hasta no, pastor, no sabe. No quiere, pastor. Cuide su desobediencia, cuide su rebeldía, hermano, porque la desobediencia y la rebeldía le pueden llevar a un punto donde usted puede dejar de escuchar la voz de Dios. Y un cristiano, una iglesia, una familia que deja de escuchar la voz de Dios tomará decisiones necias. Yo he visto en mi propia iglesia varones tomando decisiones necias, hermano, necias. Les he dicho, no lo hagas, vas a llevar al fracaso a tu familia, no lo hagas. Como ciegos van y lo hacen. Van y lo hacen.
¿Sabe por qué? Porque ellos ya no pueden escuchar la voz de Dios. Ellos ya nomás andan a tientas, a ciegas, a ver si este movimiento les sale bien. Cuidado, hermanos, porque dejar de escuchar la voz de Dios es la ruina para un cristiano. Amén. Número 3. ¿Por qué se puede dejar de escuchar la voz de Dios? Proverbios capítulo 1, donde leímos, versículo 24, hermanos. Por cuanto llamé y no quisiste oír, y extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Por qué otra razón se puede dejar de escuchar la voz de Dios? Por la dureza del corazón. Hermano, tenga mucho cuidado que las piedritas que se encuentran en el camino no endurezcan su corazón. Amén. Mire, véame aquí, véame aquí. Todos un día le vamos a fallar a usted. Sí. Aunque los pastores no queremos fallar a nadie, un día le vamos a fallar. Su cónyuge un día le va a fallar. Hermana, un día su marido le va a fallar. Muchachos, tus padres un día te van a fallar. Papás, un día sus hijos le van a fallar. Pero tenga cuidado que esto no endurezca su corazón. Hay cristianos que vienen a la iglesia, pero vienen con un corazón ya duro. Por eso ya no cantan, ya no traen Biblia. Antes las hermanas usaban falda, ahora ya por puro coraje se pusieron el pantalón. Mire, se nota cuando una mujer endurece su corazón. Se quita la falda y se pone el pantalón. Y se nota cuando un hombre endurece su corazón. Se quita la corbata y se pone una polo y ahí está enseñando el único pelito que tiene en el pecho. ¿Verdad? Se nota, hermanos. No dejan de venir a la iglesia, pero ya traen un corazón Duro. Todos se ríen. ¿De qué se ríen? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya vienen con un corazón Duro. Un cristiano con un corazón duro no puede escuchar la voz de Dios, hermano. Amén. Déjeme decirle algo. Quédese a ver Familia con Chabelo. Quédese a ver El Chavo del 8. Porque va a sacar más provecho allá que viniendo aquí. ¿Sabe por qué? Porque si usted viene con un corazón duro a escuchar la palabra de Dios, Dios no va a hablar. Amén. Discúlpeme, pero Dios no. ¿Sabe qué es lo contrario? Todo va a pensar que es para usted, que le están tirando, que medio mundo, que el pastor la trae con usted, que la de la tiendita no le quiso vender porque la trae con usted. Amén. Que el hermano lo dio medio camino y no lo levantó porque la trae contra nosotros. Y todo lo que usted vea va a ser contra usted. ¿Por qué? Porque trae un corazón Duro. Y un cristiano que endurece su corazón deja de escuchar la voz de Dios en su vida. Mire qué curioso, hermano. ¿Cuánta gente hay, pastor, ahorita aquí? No sé. ¿Cuánta gente hay? ¿100? ¿150? ¿Qué? Todos escuchamos el mismo mensaje. Todos escuchamos lo mismo. Amén. ¿Verdad? Sí, amén. Unos ni se van a esperar la invitación. ¿Por qué cerraron la puerta, hombre? Si es mi puerta de escapatoria. Otros vendrán al altar y llorarán y reflexionarán. Otros se quedarán en su lugar. Casi no hay eso, pastor. Otros ni se van a inmutar. Vamos a ponernos de pie. Ellos sentados. Ahí está. ¿Sabe por qué? Porque traen un corazón que Duro. y la palabra de Dios ya no tiene efecto. Y ya en no esa les vida. habla. No va a tener efecto hasta que usted quite la dureza de su corazón.
¿Y cómo puedo quitar la dureza de mi corazón, predicador? Sencillo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Si Dios no le habló a su vida, Señor, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué están en el altar llorando? ¿Por qué están en el altar allí gimiendo? Y yo estoy aquí, Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me hablaste? Y Amén. verá cómo Dios va a comenzar a hablar a su vida. Verá. Pero mientras usted tenga la actitud de tener un corazón duro, no va a poder escuchar la voz de Dios. Lástima del sacrificio que está haciendo aquí pasando frío. Lástima del esfuerzo que hizo en gastar gasolina hasta llegar a este lugar. ¿Sabe por qué? Por su corazón duro. Eso fue un reclamo que cada profeta le hizo al pueblo de Israel. Por vuestra dureza de corazón. Por la dureza de vuestro corazón. El pueblo de Israel fue un pueblo duro de corazón, hermano. Endurecían su corazón. Y entonces cuando se paraban los profetas y les predicaban, algunos hasta los mataban. Algunos cuando les decían, arrepiéntase, Dios no habló por ti, mentiroso, hipócrita, falso. Porque traían un corazón Duro. duro. Joven, ten cuidado de tu corazón. No porque eres joven no creas que puedes amargar tu corazón. Hay jóvenes que desde muy temprana edad ya amargaron su corazón. Porque aquella muchacha no les hizo caso. Amén. Porque el hermano allá en la clase lo menospreció. Y mire, ahí va. Hay maestros tan cobardes que tienen un problema con un hermano y como no pueden desquitarse con el hermano, se desquitan con los hijos de los hermanos. Y amargan el corazón de esos muchachos. Díganlo. ¿Sabe, hermano? Yo he tenido que hablar mucho con mis hijos. Hemos tenido que orar mucho con nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos cuando no pueden desquitarse con el pastor, ¿sabe con quién se desquitan? Con los hijos del pastor. Y yo he tenido a mis hijos diciendo, papá, pero yo dije todos mis textos, pero yo me gané y la maestra no me quiso dar y no me quiso. No te preocupes, hijo, vamos a orar. Vamos a orar por esa mujer, vamos a orar por ese hermano. Pero cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Usted no sabe cuántas veces mis hijos me han dicho, ya no quiero bajar esa clase, ya no quiero. Vas a bajar. Cuida tu corazón. Ora por él, ora por ella. Oh sí, hermanos. ¿Cuántos jovencitos no tienen ya un corazón duro? Porque algo pasó en una clase. Porque algo le hizo un hermano. Joven, no endurezcas tu corazón. Endurecer el corazón es lo peor que puede hacer un cristiano. Si el pastor te reprendió, si algún hermano te reprendió, dale gracias a Dios, pero no endurezcas tu corazón. Porque endurecer tu corazón te va a llevar a que dejes de escuchar la voz de Dios. Número 4. ¿Sabe qué endurece el corazón de un cristiano, hermano? ¿Sabe, que deja de escuchar la voz de Dios? ¿Sabe por qué razón? Primera de Samuel 3:1, por favor. Aquí te vamos a terminar, para irnos. Primera de Samuel 3:1. El pastor habló de unas tortas, las tortas del Chavo, con un cafecito. Amén, hermano. Primera de Samuel 3:1. Primera de Samuel 3:1. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué dice, hermanos? Escaseaba en aquellos días. Y luego dice que no había visión, no había palabra de Dios. ¿Con qué? Con frecuencia. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué razón dice la Biblia que no había visión? ¿Por qué dice que no había, que Jehová no hablaba con frecuencia? ¿Por qué razón? ¿Sabe por cuál es la razón, hermano?
Los hijos del sacerdote Elí estaban pecando, fornicando, robando, maltratando, menospreciando las cosas de Dios. Y mire, y no es que Elí no sabía, Elí sabía. Elí, hoy fuimos a dejar nuestra ofrenda de carne y tus hijos agarraron antes que darle a Jehová. Ay, mi bebé, ay, hermano, disculpe, ya le dije a mi bebé que no haga eso. Hermano Elí, pastor Elí, tienes que hacer algo, pastor. Mira, llegamos y allá tus hijos estaban encerrados con las que cuidan el templo ahí fornicando. Ay, mis hijos, ay, hermanos, ayúdenme a orar por mis bebés. Ya hablé con ellos, ya les dije, ya me enojé. Y sabe, hermanos, el pecado del pueblo estaba haciendo que Dios ya no hablara con frecuencia. Sí. El pecado. Y dice la Biblia que ya no había visión con frecuencia. Jehová ya no hablaba como lo hacía antes, hermano. Es más, ¿se acuerdan? Aquí nos habla de Samuelito. Cuando Dios habló, ¿a quién le habló? ¿A Elí o a Samuel? A Samuel. ¡Samuel! ¡Samuel! Y Samuel corría y iba al sacerdote Elí y le decía, dime, Señor, ¿me hablaste? ¿Y qué decía Elí? Que no. No, yo no te... Mire, hermano, allá la tercera dijo, bueno, si vuelves a escuchar la voz, di, habla Jehová porque tu siervo, a lo mejor es Jehová, a lo mejor, no te garantizo, pero a lo mejor es. ¿Por qué, hermano? Por el pecado. Sí. El pecado de un pueblo, de una iglesia, de una familia, puede hacer que Dios deje de hablar a nuestras vidas. Amén. Papá, déjeme dirigir a usted primero. Usted es la cabeza, usted es la batuta, usted es el guía, usted es el líder Amén. de la familia. Amén. No hay nada más triste que una familia sin cabeza. Sí. Amén. Hoy, ¿cuántos varones andan metidos en quién sabe qué tantas perversidades? Tienen más contraseñas los teléfonos, hermano, que la computadora de la NASA. No nomás los hombres, las mujeres. Sí. Amén. Dicen, hermano, dicen las encuestas que hoy las mujeres prefieren pasar tiempo en internet que tener intimidad con sus maridos. Se hizo una encuesta, hermano, se hizo una encuesta en los Estados Unidos y le preguntaron a 10,000 mujeres, ¿qué prefieres? ¿Preferirías tener internet en tu casa o preferirías tener intimidad con tu marido? Y de las 10,000 mujeres, 97.8% respondieron que preferirían internet que tener relaciones íntimas con su marido. Así de que marido ya sabe por qué no tiene intimidad con su mujer. Escondíele el teléfono. Tírele el teléfono. Y como no va a haber nada, pues ni modo, así con este pellejo que se me conforme. Hermanos, el pecado. Jovencitos, ten cuidado, porque esta linda orquesta puede ser parada por el pecado. Sí. Amén. Grandes ministerios han caído por un pecado. Amén. Roma, aquel imperio, hermano, poderoso, aquel imperio conquistador, aquel imperio que aún nosotros mismos, hermano, tenemos todavía evidencia de toda su conquista y su poderío. La Iglesia Católica, Apostólica, Ecólica y Romana. Hasta México llegó el esplendor de Roma. A Roma nadie la conquistó. No hubo un enemigo que le pudiera hacer frente. ¿Sabe cómo cayó Roma? Por su propio pecado, por su propia perversidad, por su propia iniquidad. Se autodestruyó.
destruyeron. Amén. Dicen que un día iba el diablo pasando. Venía del Averno. Y iban saliendo los miembros de una iglesia bautista. Y venía saliendo. Y venía el diablo con sus secuaces, con sus demonios. Y le dijo, oye, ¿y ahí qué hay? Dijo, allí es una iglesia bautista. Dijo, vámonos, véngase por acá, vamos a rodear. Pero diablo, dijo, no, es que estos cuates, dijo, de todo me echan la culpa a mí. ¿No lees la Biblia? ¿Y a quién le echa la culpa? Ay, es que el diablo me arrulla, pastor. El diablo me arrulla. ¿No ayunas? Ay, pastor, es que el diablo me mandó una gastritis. Dígalo. ¿Te quedas dormido orando? Dígalo. Ay, pastor, es que el diablo me canta la canción de cuna, pastor. ¿No diezmas? ¿Y a quién le echa la culpa? ¿Ya parecemos pentecosteses? Se te bajó la llanta del carro y el diablo. Se te acabó la gasolina a medio camino y el diablo. Trae chorrillo y el diablo. El niño grosero y el diablo. Y yo pregunto, ¿y cuándo vamos a sernos responsables de nuestro propio pecado? ¿Cuándo vamos a venir al altar y decir, Señor, todo esto está pasando por culpa nuestra, por mi cochino pecado? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo nos vamos a ser responsables de nuestras propias equivocaciones? Y dejar de estar culpando a medio mundo. No, pastor, yo sí iría al taller de pedagogía, pero ahí está la hermana, y con esa hermana no, pastor. ¿Sabe cuántos hombres borrachos hay afuera, hermanos? Y pregúntele por qué es borracho. ¿Por qué te borrachas? ¡Por María! Yo estoy borracho por María. Me dejó la desgraciada, Señor. ¿Cuántos miembros están fuera de la iglesia? Vaya y pregúnteles por qué están fuera. Así es, Miren, ¿cuántos, hermanos? ¿Sabe por qué? Es más fácil repartir que hacernos responsables de nuestro propio pecado. ¿Se sienta un jovencito? ¿Ya no está tocando la orquesta? Dijo, ¿por qué no está tocando? Me quitó el pastor y la hermana Moni. Y hasta la hermana Lili andaba de metiche. En vez de decir por flojo. Porque en vez de ensayar me la pasaba en el teléfono. Porque no llegaba a ganar almas. No, ya nos vamos de esta iglesia porque sentaron a mi hijo. Mientras otros pagan el precio, usted quiere que sus hijos toquen sin venir a la iglesia. Amén. No se oye, Padre. No, hermanos. El pecado impide que escuchemos la voz de Dios. Amén. Por eso hay cristianos que ya ni se mutan con la predicación. Ahorita va a ver. Va a venir la invitación y algunos rápidos se van a ir. ¿Sabe por qué? Porque a ellos no les importa escuchar. Su pecado los tiene tan cegados que ellos ya no pueden escuchar la voz de Dios. Ellos ya no pueden escuchar que hay peligro allá afuera, que su hogar se está destruyendo, que sus hijos se están yendo a la perdición, que los nietos se van a ir al infierno. Ellos ya no pueden escuchar eso. ¿Sabe por qué? Porque su pecado ha cerrado sus oídos y no pueden escuchar la voz de Dios. Amén. Hasta que Elí perdió sus hijos. En un solo día, el arca de Jehová fue tomada. El mismo Elí, por gordo, panzón, por obeso, cayó muerto también. Sí, amén. La nuera malparió allí. La nuera se muere. ¿Y todo de quién fue culpa? De Dios. No, fue culpa de que el pueblo había pecado. Sí, amén. Habían dejado de escuchar la voz de Dios. Amén. Oh, hermanos,
No hay nada más triste para una iglesia, no hay nada más triste para una familia, no hay nada más triste para un hombre, no hay nada más triste para una mujer, no hay nada más triste para un joven que ya no poder escuchar la voz de su Dios. Amén. Querido hermano, dice el profeta Isaías, buscadle Mientras puede ser allá. mientras puede ser hallado, Amén. porque después será muy tarde. Amén. Yo quiero invitarle, hermano. Para muchos de ustedes son nuevos, la mayoría de ustedes, 90%, 80% son nuevos. Si usted no cuida sus amistades, si usted no deja de ser desobediente y rebelde, si usted sigue con ese corazón duro y si usted sigue jugando con su pecado, usted va a dejar de escuchar la voz de Dios. Y ni cuenta se va a dar Sí, amén. cuando ya esté en medio del cielo. Amén. Va a voltear y va a decir, ¿cómo encontramos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿A qué horas perdí mi esposa? ¿A qué horas se me fue mi hija? ¿A qué horas mi hijo me salió homosexual? ¿A qué horas? Dios le quiso advertir, pero usted ya no escuchaba. Porque cualquiera una de estas cosas había cerrado su oído para con Dios. Amén. Ya no podía escuchar. Hermano, tenga cuidado. Sí. El diablo no puede robarnos nuestra salvación, Amén. pero sí puede robarnos que usted y yo disfrutemos y seamos obedientes de esta vida cristiana. Y el diablo va a tratar de hacer los más miserables cristianos a cuanto se dejen. Sí, amén. Si usted presta su oído, si usted presta su corazón, si usted presta su vida para que el diablo le haga un cristiano miserable, créalo que él lo va a hacer. Sí, amén. Pero no depende de Dios, no depende de la iglesia, no depende de su esposa. Ay, pastor, es que si esta mujer me apoyara. Deja de ser chillón, hermano. Deja de ser chillón. No quiere venir la mujer a la iglesia, deja a la mujer en la iglesia, agarra a los hijos y tráetelos. Porque usted manda. No le pregunte a los hijos, hijos, ¿quieren ir? No, tu mamá no va a ir, aquí se queda, nosotros nos vamos a ir. Si me arreglan, nos vamos. Déjala. Cuando le dé un cáncer, cuando le encuentren un tumor, Amén. ahí va a venir, mira, cruzando por esa puerta llorando y diciendo, viejo, perdóname. Preferible que Dios trate con ella y no contigo. Amén. Hermana, el marido no quiere venir, ahí déjelo. Déjenle la comida, déjenle el agua, déjenle la ropa planchada, viejo, nos vamos a la iglesia, Dios te bendiga, no quieres ir, déjenlo, hermano, déjelo. Usted véngase a la iglesia, un día va a entrar ahí, un día va a entrar por esa puerta, chillando, de que lo quisieron secuestrar, de que lo confundieron, de que lo golpearon, de que lo asaltaron, de que le pusieron unas puñaladas. Y va a llegar y va a entender que es preferible que Dios trate con él y no con toda la familia. Amén. Muchachos, igual, tus padres no quieren venir, tú agarra, papá, mamá, nos vamos a la iglesia. Me voy a llevar a mis hermanitos. Ahí déjalos que se agarren del chongo, que se maten si quieren. Amén. Pero ustedes vénganse. Sí, amén. Deja que Dios trate con tus padres. Amén. Papás, ¿qué estará? Algún muchacho esperaba. También que me deje, pastor. No. Escúchame bien, muchacho. ¿Vives en la casa de tus papás? ¿Estás en el techo de tus papás? ¿Te bañas con el agua de tus papás? ¿Vives, te alumbras con la luz de tus papás? No tienes elección, te vienes a la iglesia. Amén. Ni les pregunte, hermanos. Papis, ¿quieren ir a la iglesia? Hermano y su hijo, ay, pastor, se quedó haciendo tarea. Tarea. Y cuando venga la nuera embarazada y te va a decir cuál fue tu tarea. Sí. Cuando llegue la muchacha con su domingo 7, te va a decir, ¿qué tarea tan bonita y eso? Sí. Amén. No, los hijos no se quedan en casa mientras usted y yo estamos en la iglesia. Amén. Y si se van a quedar, quítales de la luz, ciérrales el gas, ciérrales la puerta y aquí se quedan, hijos. Vamos a la iglesia. ¿No quieres ir? Entonces tampoco puedes estar en casa. Amén. A las 9:30 regresamos de la iglesia y aquí puedes venir. Amén. 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 Mientras papás están aquí en la iglesia, sus hijos están fornicando ahí en la casa. Sí, amén. Están viendo pornografía en la casa.
Y usted los hace estudiando. Pero no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Reina Valera Gómez. Así dice la ingrata. Amado Dios, ayúdenos en nuestras vidas. Escuchamos, Señor, que servir a Dios es un deber de cada cristiano. Es algo por lo cual fuimos rescatados. Y es cierto, Señor. Fuimos rescatados para servir a nuestro Dios. No fuimos rescatados para enriquecernos, ni para prosperar, ni para alcanzar títulos en esta tierra, Señor. Fuimos alcanzados de nuestra vana manera de vivir para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Pero, Señor, mientras servimos a nuestro Dios, tenemos que tener mucho cuidado de no dejar de escuchar la voz de Dios. Porque dejar de escuchar la voz de Dios es lo peor que le puede pasar a un cristiano, Señor. Perdónenos. Quizás, Señor, aquí hay hermanos que tienen que retirarse de ciertas amistades. Amistades, Señor, que no son cristianas. Amistades, Señor, que sus pláticas no edifican. Amistades, Señor, que a los lugares que van, que frecuentan, no son lugares para un cristiano. Señor, usted mejor que nadie sabe cómo andamos cada uno de nosotros. Solamente le pido que traiga convicción a nuestras vidas. Se lo pido en Cristo Jesús. Puestos de pie, nadie está mirando, nadie está viendo. Puestos de pie, hermano. Si usted está en su lugar todavía, póngase de pie. Pregunta, ¿está sirviendo a Dios? Fuimos rescatados para servir a Dios. ¿Está sirviendo a Dios? Y segundo, ¿cuándo fue usted la última vez que escuchó la voz de Dios hablando a su vida? ¿Cuándo fue la última vez? Aquí hay cristianos que ni cuenta se han dado que Dios ya no les habla. ¿Sabe por qué? Porque andan en camino de pecadores. ¿Sabe por qué? Porque han sido rebeldes, desobedientes. ¿Sabe por qué? Porque han endurecido sus corazones. ¿Sabe por qué? Porque viven una vida de pecado. El altar está abierto. Si hubiera alguna persona en esta noche que no es salva, que nunca ha aceptado a Cristo, hoy puede ser el día de su salvación. Hoy usted puede tener el regalo de la vida eterna si usted se lo pide a Cristo como Señor. Pídale. Ahorita en un momento más el pastor terminará la invitación. Abra su corazón a Cristo. Hermano, hermana, ¿sigue escuchando usted la voz de Dios? ¿Puede usted decir con certeza, sí, pastor? Hoy en la mañana todavía Dios habló a mi vida. Leyendo mi Biblia todavía Él me habló. Yo pude escuchar la voz de Él hablando a mi vida. O usted dirá, pastor, la verdad ni recuerdo cuándo fue la última vez que Dios me habló. No lo recuerdo. Venga al altar. El altar está abierto. Voy a dejar la invitación al pastor.